Johann Strauss II, El rey del vals. el rey del vals. Ese es el verdadero nombre de Johann Strauss. En realidad, él había logrado reunir una pequeña orquestica, casi clandestina, porque el padre no estaba muy de acuerdo con que Johann se dedicara a la música. Pero lo que pasa es que el padre como que era muy mal marido. El padre los abandonó y eso fue un enredo ahí familiar. No nos metamos en ese tipo de disquisiciones ahí sobre la vida privada de esa pobre familia. Pero lo cierto es que él los dejó y este muchacho pues se lanzó al trabajo, que le gustaba, porque él estaba trabajando por allá en una oficina, cosa detestable, que a él no le gustaba, y organizó su propia orquesta, y en esa representación que hizo muy exitosa, pues él logró mostrar que él tenía pues no solamente la capacidad del padre, sino otro estilo distinto. En realidad, los admiradores de Johann Strauss II fueron pues realmente variadísimos. Era el único que lograba reunir en Europa admiradores como Wagner y Brahms, que eran entre ellos enemigos acérrimos, tipos tan extraños y tan investigadores y tan profundos como Arnold Schoenberg, y tan serios y tan filosóficos como Gustav Mahler. Todos ellos eran admiradores, profundos admiradores del señor Johann Strauss. Él había nacido en el año 1825. Era en cierta forma, el más notable de todos los que compuso para este tipo de orquesta pequeña que dirigía generalmente situándose en el centro de la orquesta y dirigiendo con el arco del violín y a veces induciéndolos con el mismo sonido de su violín. Él dirigió unos conciertos de verano en San Petersburgo y estuvo por muchos años yendo a San Petersburgo, por allá en el año 1855, y después vino con el mismo cargo a Viena, donde estuvo desde el año 1863 hasta el 72, y pues compuso valses a porrillo. Cuando la Exposición Mundial de París, pues una de las cosas que quiso mostrar Austria fue eso, y fue una de las cosas que sedujo a todos los asistentes a la Exposición Mundial de París, fue la orquesta del señor Johann Strauss. A los parisinos que miraron aquella orquestica escuálida con unos tipos ahí, unos musiquitos como de pipiripao, se quedaron abismados cuando los oyeron tocar y cuando leyeron la crítica que les hacía el más serio y el más venenoso de los críticos franceses, que era Héctor Berlioz. Él admiró profundamente ese tipo de músico y les decía que era la manera como había que hacer la música, como la hacían estos de este grupito de 24 músicos que había venido de Viena. Los éxitos que él tuvo, no solamente en París, sino después en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos. Esa visita que fue exitosísima, pues porque en realidad Estados Unidos se fascinó con Strauss, pero después Estados Unidos se la cobró a Europa cuando va el señor Sousa e impone la marcha en Europa. Ese es otro paseo. Lo cierto es que entre los centenares de valses, porque son más de 400 los valses que se conservan de Johann Strauss II, hay algunos que son absolutamente inmortales. Por ejemplo, el Murciélago, del que salió la opereta o la ópera, el Murciélago. Pero hay uno, el del año 1867, que fue nada menos que el Danubio Azul, obra que fue compuesta por encargo de un director de coro. Él le pidió que le escribiera un valsecito para cantar con un coro de hombres, y le escribió ese vals. Así se estrenó con coro de hombres, y después hicieron otras versiones para todo, para orquesta y orquesta con solista y orquesta sin solista, y yo creo que no ha habido una obra a la que se hagan tantas versiones como el Danubio Azul. Pero de todas maneras el Danubio Azul lo criticaron todos esos malpensados allá en Viena, porque el término azul quiere decir borracho, y decía que el único que estaba azul cuando compuso ese vals era él. Es decir, que el Danubio nunca ha sido azul, siempre ha sido terroso. Y lo mismo
Otro fue el vals Rosas del Sur y el vals Emperador, Cuentos de los Bosques de Viena. Es decir, son valses a los que se han interpretado millones de veces y que la gente, a pesar de que la moda del vals pasó, es una música que se sigue oyendo con agrado. En Estados Unidos una de las cosas que hicieron fue una concentración de músicos espantosa y tocaron Danubio Azul con 10.000 músicos y aquello fue un desastre. Musicalmente fue una porquería, porque es que en realidad 10.000 músicos no se manejan fácil. Construyeron un órgano para una explanada gigantesca donde dirigía Johann Strauss desde una torre y a 100 subdirectores, que cada uno de ellos tenía 100 músicos a cargo. Y eso pues ya se imagina, pues cualquiera se puede imaginar el desastre que fue aquello. En realidad las orquestas tienen también un límite, hay cosas que no se pueden hacer a esas dimensiones. Ya hablábamos en un programa pasado de Charles Ives, que estaba soñando con una sinfonía que era por ese estilo, y yo creo que era inspirado en ese mismo acontecimiento que fue por ahí, fue en Boston. Vamos a escuchar como un homenaje a Johann Strauss Jr., muerto en Viena en 1899, el 3 de junio, uno de sus valses famosos.
como ejemplo también, maestro, de la música de cámara, de uno de los grandes exponentes que tal vez, diría yo, utilizó la más variada gama de instrumentos, bien en la música de cámara como en la música ya de gran orquesta, Antonio Vivaldi. Es que el término de música de cámara, pues en Vivaldi cabría casi, cobijaría casi toda su obra. Es muy pocas las obras de Vivaldi que requieren de unos grandes elencos, que sí los hay, algunos de los oratorios y de las óperas y algunas obras religiosas requieren pues de cierto elenco. Pero por ejemplo, dentro de las mismas obras religiosas hay cosas tan bellas y de tanta intimidad, como es el caso del Stabat Mater. Stabat Mater de Vivaldi es una de las joyas de la música de cámara del periodo barroco, y es una obra escrita únicamente para una voz de contralto y un cuarteto de cuerdas. Es decir, eso no requiere más para hacer una obra tremendamente conmovedora y emocionante. Algo parecido ocurrió también con el famoso Stabat Mater de Pergolesi, obra que fue escrita probablemente para un cuarteto de cuerdas y dos cantantes. Es decir, se supone que eran o dos niños o dos sopranos y un cuarteto de cuerdas, no más. De esto se han hecho infinitas versiones porque no hay mucha claridad en la partitura original de si se trataba de una obra para orquesta o simplemente para un cuarteto. Está escrita para cuarteto. Algo parecido ocurre también con una de esas famosísimas serenatas de Mozart, por ejemplo, la pequeña serenata en sol mayor, la K525. Es una obra que se interpreta con mucha frecuencia con orquesta o con pequeñas orquestas o grupos de cámara de tipo de cuerdas, pero la versión original parecía haber sido para cuarteto de cuerdas y no hay nada que pruebe que la obra no fue escrita para ser tocada con un cuarteto. Lo mismo ocurre con el divertimiento K138. Es decir, son obras que fueron concebidas como obras de género serenata, pero para un grupo de instrumentos tan reducido que bien puede caber dentro de esta denominación que nosotros entendemos en la actualidad música de cámara. Porque en el barroco hablar de música de cámara era hablar de una cosa que nadie entendía qué era. A nadie se le ocurría qué podría ser una música de cámara y cuál no era de cámara. Es decir, la diferencia se hacía más bien entre la música de iglesia y la música profana, pero de cámara era prácticamente toda. Es decir, hoy llamamos simplemente de cámara la que tiene recursos sonoros reducidos o limitados. El caso, por ejemplo, yo creo que uno de esos grandes momentos de la música de cámara está en los conciertos grosos de los maestros del barroco. El señor Händel escribió cantidades de conciertos, esos son los conciertos del Opus 6, que es una colección maravillosa. Todas estas obras son en realidad obras de música de cámara porque el grupo era muy reducido. Maestro, y perdóname que le interrumpa, lo que anotábamos antes de usted iniciar el comentario sobre la diversidad de instrumentos de todo tipo que utilizó Vivaldi. Vivaldi, pues, los utilizó todo lo que tenía a la mano. Es decir, al fin y al cabo, él era proveedor, si se puede decir así, de un grupo musical, de un talento excepcional, como era el grupo de muchachas del Conservatorio de la Pietà en Venecia. Y él les enseñaba todo. Les enseñaba no solamente la técnica instrumental, la ejecución, sino la parte musical, toda la parte teórica y toda la formación completa como músicos. Estas muchachas no solamente tocaban de una manera maravillosa, se convirtieron en uno de los atractivos turísticos. En el siglo XVIII, el que iba a Venecia tenía que ir a la Pietà o había perdido el viaje. Es como ir a Pisa y no ver la torre. Esas cosas obligadas, y por lo mismo de esos conciertos hay muchas referencias, hay muchas crónicas donde describen estos conciertos. Stendhal y todos estos tipos que fueron allá hablan maravillas y hablan de
dama muy bella ya dirigiendo con una gracia exquisita, muy femenina y muy delicada, dirigiendo un conjunto que decía que parecían ángeles. Y realmente eso es lo que ocurría, porque dirigían y hacían todas las cosas. Tocaban el órgano, tocaban trompeta, flauta, viola de gamba, viola de amor, violines, violín pícolo, todos esos instrumentos, y para todos ellos proveyó el señor Vivaldi obras especiales. Hay, por ejemplo, en esas colecciones magníficas de conciertos, como los de la Extravaganza y los de la Chetra y todos esos conciertos, algunos conciertos para solo, pero hay conciertos para instrumentos muy raros. Hay conciertos para viola de amor, por ejemplo, que es una especie de violín, un violín de 7 cuerdas, de 7 no, de 14. Un instrumento que tenía 7 cuerdas que pasaban por encima del puente y 7 que bajaban por debajo del puente, y que estaban afinadas en las notas de la escala de re mayor: re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido. Y estos sonidos, pues que resonaban por simpatía al producirse los sonidos en el instrumento, le daban un timbre velado muy bello, esa cosa sugerente y hermosa, y la manera de producirse el sonido, pues determinaron ponerle ese poético nombre de viola de amor. Y para este instrumento de técnica supremamente extraña, porque es un instrumento en el que casi es imposible tocar en una tonalidad distinta a re mayor, pero de todas maneras se escribieron obras para re mayor, la mayor, y las tonalidades muy cercanas a re mayor. Y hasta en estas dificultades se conocen ejemplos magníficos de conciertos de Antonio Vivaldi. No hablemos de otros, de la flauta, el pícolo, el fagote, es decir, los laúdes. Claro que los conciertos para laúd hoy han sido muy popularizados precisamente en versiones para guitarra. La mandolina sí era un instrumento de esos, un instrumento que tenía más o menos las características de ser un instrumento relajo y participante de todas las serenatas. En Italia una serenata sin mandolina era como aquí una sin tiple, y eso era absolutamente impensable. Casi que ese recuerdo queda vivo a través de todo, inclusive en la serenata de Don Giovanni. Don Giovanni es con una mandolina, con lo que se produce ese tipo de serenata a la manera italiana o mediterránea, siempre iba con mandolina. Hay conciertos para todos estos instrumentos, obras que no dejaban de ser en ningún momento obras de cámara. El concepto del concierto, en el concierto grosso, donde se suponía que había un pequeño grupo de solistas que dialogaba con el tutti, era una cosa más ilusoria que real, porque es decir, donde suenan dos y donde suena uno, la diferencia es perfectamente apreciable, pero no por la potencia del sonido. Es decir, 1 más 1 no son 2 en sonoridad, en acústica pues ni pensarlo. Sin embargo, muchas de las obras fueron tratadas de esa manera. Bach, por ejemplo, tenía una idea sobre la sonoridad muy peculiar, cuál era la de utilizar una voz por cada instrumento. Es decir, si había 25 de orquesta, el coro no podía parar de 25. Y eso en este momento está supremamente rebasado. Se acostumbra un coro de 100 con una orquesta de 15, y eso está bien, y el equilibrio no se pierde. De todas maneras, ese concepto de la música de cámara en el barroco, sobre todo el barroco italiano, es un concepto muy difícil de determinar, porque ahí podríamos incluir todos los conciertos por ejemplo, de Arcangelo Corelli, que es uno de los grandes iniciadores de ese género, que posteriormente va a ser, pues se va a refinar en todos los maestros y llega hasta los alemanes, que van a ser unos imitadores de estos modelos italianos que son maravillosos. Vamos a compartir con los oyentes, maestro, una selección de la música de cámara de Antonio Vivaldi.
Thank you.